Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en esta segunda parte o en este segundo vídeo de la gran plataforma giratoria, nos vamos a centrar un poco más en todo lo que es la parte mecánica. Ya vimos en el primer vídeo un poco pues toda la electrónica y un poco cómo nos sirvió pues esa electrónica pues para hacer pruebas un poco sobre el funcionamiento del anillo colector cuando pasaban señales tanto de potencia como de control. Bueno, pues aquí ya tenemos a la plataforma giratoria en movimiento, pero sin todos los aditamentos que teníamos en la primera versión. Este vídeo pues lo he hecho un poco para que veáis más de forma más limpia pues todos los detalles un poco de la mecánica y de alguna manera pues, cómo hemos motorizado la plataforma. Recordar que ya os comenté que esta plataforma era un kit del fabricante alemán Metallus, que bueno, era un kit un tanto singular de estos kits que hacía este fabricante, que incorporaban pues piezas que no eran estándares de Mecano. Luego ya veremos en el despiece pues cómo, bueno, pues él ha adoptado una cierta solución. Yo el montaje de la plataforma no ha sido 100%, digamos, ceñido a lo que son las instrucciones del fabricante, porque he hecho algunos cambios. El principal de ellos pues ha sido la forma en que he motorizado la plataforma, que es muy parecido a como hicimos en el vídeo de la anterior plataforma giratoria con circuitos pasantes. Y bueno, aquí la diferencia fundamental con respecto a aquella plataforma es que esta ya sí que tiene un eje, pero es un eje de 8 milímetros y que yo he aprovechado y en vez de poner un eje macizo, pues he puesto un eje cilíndrico de forma que, o sea, un eje con un agujero de 4 milímetros, un casquillo, de forma que a través de ese agujero pues he podido pasar todos los circuitos provenientes del anillo colector. Y de esta forma, pues bueno, he podido montar la gran plataforma giratoria sin perder funcionalidades. Es decir, la plataforma giratoria está motorizada y creo que la solución de motorización es mejor que la que proponía el fabricante, y además la plataforma giratoria pues nos permite pasar circuitos para poder controlar motores o sensores o lo que nos haga falta. Bueno, y aquí tenéis un detalle de cómo he motorizado la plataforma. Entonces, fijaros que es muy parecido a la anterior plataforma que presentamos pues hace unos meses. Lo que pasa que ahora, digamos, que en vez de hacer presión lateral sobre, digamos, el disco que se mueve, el disco que se desplaza en la plataforma giratoria, pues digamos que la presión la hacemos longitudinal. El soporte que he hecho para el motor, pues como podéis ver, es muy sencillo y además pues tiene un cierto ajuste, si os fijáis bien. Y por otra parte, pues con justo esas ruedas de esas características, pues me acoplaba bien. Eso sí, digamos, lo que tuve es que subir, que luego lo veremos en el despiece, a los rodamientos que sostienen, digamos, la parte giratoria, pues les tuve que subir con una arandela. Y puesto así, es decir, sí que tuve que hacer algunas pruebas de montar y desmontar varias veces, pero hecho así, la verdad es que la plataforma funciona muy bien, muy fino, el acoplamiento, bueno, no es rígido al 100%, pero es muy, muy rígido. Y bueno, los motores con esa gran reductora que tienen, pues son muy adecuados para este tipo de aplicaciones. Bueno, y aquí veis un detalle de cómo acoplamos la parte móvil al eje. Es decir, la parte que se desplaza o que se desliza, en este caso va loca sobre ese eje. Como veis, es un eje de 8 milímetros, pero en vez de ser macizo como proponía el fabricante, pues es un eje de 8 milímetros hueco, de forma que por ese hueco puedo pasar los cables, ¿vale? Que provienen del anillo colector. Y luego fijaros que esa pieza negra grande, pues simplemente se atornilla a lo que es la parte deslizante, y eso es toda la complejidad que tiene lo que es, digamos, la plataforma giratoria propiamente dicha. Bueno, y aquí un detalle del anillo colector y cómo lo he sujetado, perdón, en esa pieza que me hice de evergreen, y de alguna manera de forma muy similar a como lo hicimos pues en la anterior plataforma. Esos tornillos largos que se ven, digamos, vienen de la parte fija y además sostienen, por así decirlo, la pieza cilíndrica negra gorda, donde sí que ahí el eje va acoplado, ¿vale?
Bueno, y aquí fijaros simplemente en el detalle del consumo de corriente que tienen los motores a plena potencia. Ya veremos que realmente el rendimiento es muy bueno. Bueno, pues en este vídeo simplemente lo que os quiero mostrar es el consumo de corriente que tienen los motores en vacío, es decir, después de haber quitado las ruedas. Fijaros que el consumo prácticamente es el mismo que en el anterior vídeo, es decir, en torno a 222 miliamperios. Y bueno, esto pone de manifiesto pues que el acoplamiento es muy eficiente, aun siendo un acoplamiento muy rígido y muy sólido, o bastante rígido y bastante sólido, pues realmente el consumo de corriente que tiene es muy pequeño. Y esto, bueno, pues es propio en todas las plataformas giratorias, donde con muy poca potencia, pues realmente conseguimos mover masas muy grandes, ¿no? Bueno, y aquí ya empezamos con el despiece y lo primero que he quitado los primeros elementos que he desmontado han sido pues toda la parte eléctrica, ¿no? Entonces, fijaros que aquí tenemos el anillo colector que ya vimos en otro vídeo con la pieza esta de Evergreen que me tuve que hacer a medida y nada, es 4 tuercas, bueno, en realidad 8 tuercas, tuerca y contratuerca de los tornillos largos que vimos antes, pues suficientes para colocar el anillo y fijar el anillo colector con esa pieza blanca. Luego esas 2 regletas que me hice, que con esas piezas singulares, en L, pues realmente las acoplo tanto a la parte fija como a la parte móvil y con sus correspondientes tornillos y tuercas. Luego, como los 2 motores están acoplados eléctricamente y he utilizado un único regulador, que estos reguladores, pues ya me los habéis visto muchas veces y que son muy finos y de alguna manera muy adecuados, pues para este tipo de montajes. Bueno, y aquí nada, un detalle de los motores que como veis pues son los típicos motores, en este caso la versión de los que tienen una reductora digamos con una relación muy grande y que por lo tanto pues son unos motores con un par tremendo y que bueno pues la verdad dan mucho juego, estos motores son últimamente los que más utilizo en Mecano de distintas con distintas reductoras y distintas relaciones, ¿no? Bueno, y aquí el detalle de lo que es la parte móvil de la plataforma giratoria, que ya veis que es muy sencilla, 4 tornillos un poco largos con 4 tuercas y esa pieza cilíndrica tan singular que incorporaba el kit, ¿vale? Del fabricante Metalus. Bueno, y aquí fijaros que es un detalle de la parte fija de la plataforma, ¿no? Con esos rodamientos y los soportes correspondientes. Cada cuadrante lleva 4 rodamientos, o sea, 16 en total. También ahí veis, digamos, el detalle de cómo hemos fijado los soportes de los motores. Y en el centro, fijaros que hay una pieza de estas cilíndricas, similar a la que hemos visto antes, que aquí sí que el eje, digamos, está acoplado. Y lo hemos hecho mediante esos tornillos que se ven cincados, que son de métrica 6, que de alguna manera, bueno, pues no tenía tornillos de métrica 6 y tuve que comprar en la ferretería de urgencia y tuve que poner pues los que tenían porque no tenían otra cosa. De alguna manera es importante que los soportes de los rodamientos los montemos en la parte más exterior, ¿vale? Porque realmente si les retraemos hacia el centro, pues luego la plataforma bota, ¿no? Bueno, y en esta foto que tomé mientras estaba haciendo los ajustes, pues efectivamente aquí explico un poco lo que comentábamos antes, es decir, que esos soportes les tenemos que poner en la parte más exterior. Si os fijáis ahí, los de la izquierda están en la parte exterior y los de la derecha pues están más retraídos. Al principio los monté más hacia el interior, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la plataforma, como tiene distintos agujeros y hendiduras, etcétera, etcétera, canalamientos y tal, pues entonces cuando gira pues da pequeños botes y no queda bien. Entonces, para que realmente la plataforma se deslice suave, pues tenemos que poner los soportes en la parte exterior. Yo ya digo, pues tuve que montar y desmontar varias veces la plataforma hasta que conseguí, bueno, pues que la cosa quedara bien y estuviera bien ajustada. Bueno, y aquí los 2 soportes de los motores que como veis pues han sido pues muy sencillos. Hemos utilizado los propios soportes que traían los motores. Y luego, bueno, pues hemos utilizado una viga en L,
pequeña, vamos, no sé si me parece que es de once unidades mecano, y luego hemos usado pues esa viga en L alargada que de 3 unidades mecano, que sí que es un poco más singular, ¿no? Que son de esas piezas estructurales de Metalus, perdón, que me gustan tanto. Y bueno, pues la verdad es que ha quedado un soporte sólido, sencillo y bueno, pues que al final ha encajado bien todo. Bueno, y aquí el detalle de cómo hemos acoplado el eje a la parte fija de la plataforma giratoria con esa pieza negra cilíndrica que tiene, digamos, unas perforaciones o unas roscas laterales que son de métrica 6 y a la que le he tenido que poner esos tornillos cincados que veis porque realmente no tenía tornillos de métrica 6 y tuve que salir a comprar unos de urgencia. Luego a continuación pues veis el eje y luego realmente los 4 tornillos muy alargados con los que unimos pues esa pieza con unas arandelas y luego vamos a decir con una tuerca, porque luego la otra tuerca que queda es en la que apoyamos la pieza de evergreen y apoyamos el anillo colector. Y digamos que cada tornillo esos tiene 3 tuercas, una para unirlo a lo que es la parte fija de la plataforma giratoria y otras 2 tuercas pues para sujetar la pieza de evergreen y el anillo colector. Bueno, y aquí un detalle de los rodamientos que sostienen, digamos, la parte móvil de la plataforma con sus correspondientes soportes. Todo esto eran piezas que venían en el kit de Metalus, entonces, bueno, pues venían estos rodamientos que son bastante majos. Sí que es cierto que hay que poner una arandela o conviene poner una arandela, digamos, entre el soporte en L y el rodamiento, digamos que iría el tornillo, digamos de métrica 8, metido dentro del agujero grande del soporte, luego iría la arandela, luego el rodamiento y luego la tuerca. Y así puedes apretar la tuerca lo que quieras, que el rodamiento gira, puede girar perfectamente de forma libre, no roza, digamos, contra el soporte. Y bueno, pues la verdad es que no está mal el kit que ponían, a pesar de que, bueno, pues las piezas que traía pues eran un poco singulares, ¿no? Un poco peculiares para ser del Mecano. Bueno, y por último ya el detalle de lo que es la parte fija de la plataforma y el soporte que hemos hecho, pues nada, con 2 plaquetas de 5 por 11 y 3 tornillos y sus correspondientes tuercas por plaqueta. O sea, eso más sencillo imposible. Y bueno, pues con esto ya queda terminada esta serie de esta gran plataforma y bueno, yo creo que a lo largo del tiempo que llevamos, pues ya hemos mostrado 3 plataformas diferentes, con lo cual digamos que es un componente que ya tenemos trabajado pues para poderlo incorporar en otros montajes más complejos y de alguna manera, bueno, pues con, vamos a decir, todas las funcionalidades que se pueden a priori pues pedir a una plataforma de este tipo, ¿no? Circuitos pasantes, que esté motorizada y que por otra parte, pues bueno, sea estable y pueda soportar, digamos, un peso importante, ¿no? Y un momento de inercia importante. Bueno, y esto es todo por este vídeo, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos los que veis mis vídeos, a los que seguís mi canal. Ya sabéis que publico de forma regular, normalmente todos los sábados. Y nada, pues agradeceros mucho a los que bueno, pues os conectáis al canal y veis el material que hago. Y nada, deciros que estoy a vuestra disposición, pues por si os surgen dudas, que en la medida de mis posibilidades, pues intentaré responder. Pues nada, muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, a seguir muy bien y con mucha salud.